con las cabezas rapadas, con grilletes y a empujones. Así fueron entrando uno a uno los más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos que ingresaron este domingo en la temida megacárcel de El Salvador, el CECOT. El gobierno de Estados Unidos los acusa sin pruebas de formar parte de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y para expulsarlos, Donald Trump invocó una ley de 1798. Unas horas antes, un juez federal había ordenado paralizar este tipo de expulsiones, aunque el plan estadounidense siguió adelante y el avión que llevaba a los deportados aterrizó en El Salvador, en lo que constitucionalistas han calificado como un desafío a la justicia por parte del gobierno de Trump. Según el presidente salvadoreño Nayib Bukele, los deportados permanecerán en el CECOT durante un año. Pero ¿cómo se produjo la expulsión y qué dice la ley que invocó Trump para llevarla a cabo? De eso te hablamos en este video. La política de deportaciones de Trump suma un nuevo y polémico capítulo. Este sábado el presidente estadounidense acusó a la banda Tren de Aragua de, abro comillas, perpetrar y amenazar con realizar una invasión o incursión predatoria contra el territorio de Estados Unidos. En base a eso ordenó que todos los ciudadanos venezolanos en Estados Unidos que tengan al menos 14 años de edad, sean miembros del Tren de Aragua y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, sean, dijo, detenidos, asegurados y expulsados por ser enemigos extranjeros. Todo esto invocando una norma centenaria llamada precisamente Ley de Enemigos Extranjeros que en tiempos de guerra permite al gobierno detener y deportar a personas que amenacen la seguridad del país. Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many criminals, murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. Ante esta medida, el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó más tarde que se paralizaran por 14 días las deportaciones ordenadas por Trump, considerando que esta ley no se puede aplicar en este caso, ya que Estados Unidos no se encuentra en guerra. Según el diario The Washington Post, el juez se enteró después que aviones con deportados ya habían despegado y ordenó su regreso, algo que no se produjo, y con este tuit el propio presidente Bukele en su cuenta de X dijo que ya era demasiado tarde. Y este domingo se confirmó la llegada al menos de este avión al centro de confinamiento del terrorismo de El Salvador, conocido como CECOT. Bukele dijo que 238 presuntos miembros del Tren de Aragua habían llegado a la megacárcel junto con otros supuestos 23 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha. Esta prisión de máxima seguridad tiene capacidad para 40.000 personas y su construcción es uno de los logros más publicitados por Bukele en su esfuerzo por combatir el crimen organizado. Desde que Bukele llegó al poder en El Salvador han caído drásticamente las tasas de homicidio en el país, que solía ser uno de los más violentos de América Latina. Sin embargo, su estrategia ha sido criticada por grupos de derechos humanos que denuncian que los reclusos son maltratados y no se les garantizan sus derechos. Hasta el momento, el gobierno de Estados Unidos no ha identificado a los venezolanos deportados ni ha presentado pruebas que confirmen su relación con el Tren de Aragua ni que hubieran cometido delitos en Estados Unidos. Según la agencia AP, El Salvador acordó albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año a cambio de $6 millones, un acuerdo que podría renovarse. Acá, como es común, vemos nuevamente a los medios de comunicación tomar partido a favor de los delincuentes. Y esto, como siempre digo, es una constante en ellos. En este caso, insinuando que la medida tomada por Donald Trump fue prácticamente ilegal y que no la debió haber hecho. En ningún momento mencionan el daño que han hecho estas poblaciones y sobre todo las poblaciones que han estado vinculadas con grupos terroristas y criminales, el daño que le han hecho a las poblaciones a nivel mundial. Acá mismo en Colombia, que no es un país precisamente donde pudiésemos decir que gobierna la paz, nos hemos dado cuenta cómo la invasión por parte de estos grupos poblacionales ha incrementado notablemente la inseguridad. Tanto en Bogotá, la capital, como en tantos otros municipios a lo largo del país, han sido los grupos criminales venezolanos los que han dominado, estructurado y establecido con propiedad la criminalidad en los territorios. Y esto es algo que todos sabemos, y esto no es un problema menor. Esto es un problema que afecta a las raíces de la sociedad. Y es algo que Donald Trump, a diferencia de nuestros gobernantes, sabe identificar perfectamente. Entiende que el crecimiento de estos grupos criminales lo único que va a generar es un perjuicio para la población. Y va a ir en contra de quien sea y en contra de lo que sea, con tal de garantizarse de que sean expulsados. Por desgracia, como ya dije anteriormente y como es recurrente, los medios de comunicación no van a hacer mención a esto. Se van a quedar con un discurso falso en el que repiten que supuestamente Donald Trump es racista, que es xenófobo. La realidad muestra que lo que busca es garantizar el bienestar de su población. Incluso si esos desechos vivientes que dicen defender supuestamente los derechos humanos están en contra. Y asimismo también irá contra jueces que lo único que buscan es perpetuar esta criminalidad en el territorio, o de la clase política en general, quienes también son muy conocidos por intentar hacer prevalecer los derechos de los criminales antes que los derechos de la gente.
Como contamos antes, Trump invocó la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, una norma que permite a los presidentes ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de aquellos países con los que Estados Unidos se encuentre en guerra. Esta ley fue aprobada por el Congreso estadounidense en 1798 con el apoyo del presidente John Adams. En aquel momento Estados Unidos estaba al borde de la guerra con Francia y con esta norma se buscaba prevenir el espionaje y sabotaje extranjeros. Desde aquel momento la ley se había aplicado en 3 ocasiones. Primero, en 1812, durante la guerra que Estados Unidos mantuvo con Reino Unido. Después, ya durante la Primera Guerra Mundial, las autoridades estadounidenses utilizaron esta ley para internar a más de 6.000 personas, muchos de ellos alemanes, al ser considerados extranjeros enemigos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, esta norma fue utilizada también para permitir el encarcelamiento de ciudadanos alemanes, italianos, pero sobre todo japoneses que vivían en Estados Unidos. Fue así como decenas de miles de personas estuvieron presas en campos de internamiento al ser consideradas potencialmente peligrosas. Según expertos consultados por BBC Mundo, esta ley permite al gobierno detener y expulsar a personas sin tener que garantizarles el debido proceso, es decir, sin tener que ofrecerles el derecho a defenderse o a apelar ante una instancia superior, entre otros. Otro elemento clave que destaca Catherine John Everett del Centro Brennan para la Justicia es que la ley de enemigos extranjeros no requiere que se presenten pruebas de que un extranjero es una amenaza, basta con la simple sospecha. Con esto se reducen los tiempos y se pueden ejecutar deportaciones más rápidas y a gran escala, tal y como prometió Trump durante su campaña. Aunque si bien puede no ser justo con todos los inmigrantes, sobre todo en este caso de Venezuela, y seguramente, y sé que habrán muchos venezolanos que llegan a Estados Unidos y a los diferentes territorios intentando hacer bien las cosas, y la idea no es negar esto ni decir que todos los venezolanos sean malos. Lo que sí es una realidad es que, por desgracia, estos grupos poblacionales están sobre representados en la criminalidad a nivel mundial. Pero además, y sobre todo, la postura que ha tomado Nicolás Maduro con el gobierno de Donald Trump ha sido completamente hostil, incluso no aceptando deportados venezolanos en su territorio, sus propios ciudadanos, por lo que, entendiendo los cambios sociales que a nivel mundial y sobre todo en nuestras regiones ha implicado la llegada masiva de inmigrantes venezolanos de forma ilegal a nuestros territorios, incrementando notablemente la inseguridad, la criminalidad, la delincuencia en general, el crecimiento de grupos terroristas y demás. Y si a eso le sumamos la postura que ha tomado Nicolás Maduro contra el gobierno de Estados Unidos y en general contra cualquier gobierno que no esté en la línea de ellos, más aún teniendo en cuenta que ha robado la posibilidad de elección en ese país, que le ha quitado a la gente la posibilidad de elegir su futuro, de elegir su destino, y muy por el contrario les ha impuesto un destino de miseria y muerte. Lo más lógico en el caso de Donald Trump es precisamente tomar posturas de este tipo para evitar de raíz mayores problemas a futuro. Y esto es algo que muchos más países deberíamos repetir: intentar cortar los problemas de raíz y no esperar a que sigan creciendo mucho más. El gobierno de Venezuela rechazó en un comunicado la decisión de Trump, calificándola de anacrónica y violatoria de los derechos humanos. Además, la comparó con la esclavitud y el horror de los campos de concentración nazis. El subdirector de la organización Human Rights Watch, Juan Papier, dijo que Bukele está convirtiendo a El Salvador en la versión centroamericana de la prisión de Guantánamo. Y familiares de algunos de los venezolanos deportados hacia El Salvador reconocieron a sus familiares en las imágenes de su llegada y pidieron a Bukele que investigue individualmente cada caso, reclamando que muchos de ellos no pertenecen al Tren del Agua. A pesar de la polémica, la Casa Blanca negó que se haya desobedecido la orden del juez federal James Boasberg. Para Caroline Leavitt, vocera del gobierno de Trump, los tribunales federales no tienen jurisdicción en las decisiones de política exterior del presidente. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, agradeció a Bukele, calificándolo como el líder de seguridad más firme de la región. Y como dije anteriormente, la intención de los medios de comunicación en general es generar esta imagen negativa alrededor de los gobiernos que intentan imponer la seguridad en sus territorios. Gobiernos que no se dejan intimidar por la basura de quienes hablan de los derechos humanos de los criminales. Los mismos que no dicen nada cuando es la ciudadanía la que es víctima de estos criminales. Los medios de comunicación, así como la clase política y diferentes organismos internacionales, pueden llorar, gritar y patalear, pero la realidad es que lo que en este caso están haciendo Donald Trump y Nayib Bukele es lo que todos deberíamos estar haciendo en nuestros países: acabar con la criminalidad, quitarles influencia de raíz y no darles ninguna oportunidad de que sigan creciendo. Cuando podamos entender esto y nuestros gobernantes den el paso necesario para alcanzarlo, nos daremos cuenta que podemos vivir mucho mejor. Este fue el video de hoy. Si te gustó, no olvides dejar un like, compartir y suscribirte, y nos veremos en una próxima ocasión. Chao.